Buenos días a todos. Comenzamos, por tanto, con el último webinar de un ciclo de 4 webinars sobre inversión en proyectos de innovación sanitaria, en los que durante estos días hemos podido analizar desde distintos puntos de vista cómo posicionar mejor los proyectos de salud que surgen en la plataforma y temas para atraer inversión privada. Y todo ello sin perder el foco en la situación en la que nos está tocando vivir, que es la COVID-19 y cómo esta situación está afectando a las inversiones. La COVID-19, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la vital importancia que la I+D+I tiene para un país y la brecha existente en la I+D+I española. En este contexto, es necesario un cambio para el que la inversión privada se presenta como uno de los pilares clave para recuperar la actividad económica en nuestro país. Es necesario, por tanto, atraer inversión privada al ecosistema para que éste continúe creciendo. Por tanto, es necesario fomentar los lazos entre los sectores público y privado para atraer recursos financieros privados que podamos dirigir hacia nuestros proyectos de innovación. En este último webinar, por tanto, queremos analizar de la mano de nuestros ponentes el impacto que está teniendo esta pandemia en la inversión privada y conocer las claves que nos permitan trabajar de la mejor forma posible en esta situación para poder atraer esa inversión privada y minimizar la repercusión que pueda suponer en nuestros proyectos. Para hablar de todo ello y muchos más, contamos hoy aquí con nosotros con 4 ponentes de excepción que tienen mucho que contarnos y que sin más dilación os paso a presentar. Si os parece, empezamos por Clara. Clara Campas es socia fundadora de Asabis Partners. Antes de cofundar Asabis, Clara ocupó posiciones directivas en Care Pharma y Advanced. Hasta 2006 fue investigadora en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer, es doctora en farmacia y bioquímica por la Universidad de Barcelona. Asabis Partners es una gestora de capital riesgo de Barcelona especializada en el sector salud. El primer fondo de Asabis Partners, Sabadell Asabis, con tamaño objetivo de 75 millones de euros, invierte en nuevas terapias disruptivas para tratar enfermedades médicas no cubiertas desde los verticales Biotech, MedTech y Digital Therapeutics. Muchas gracias, Clara, por estar aquí con nosotros. Seguimos con Jon. Jon Arocena es director general de la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO. Previamente a incorporarse a ASEBIO, Jon trabajó en la gestora de capital riesgo especializada en biotecnología Swan Pharma Biotech durante 10 años, de la que fue socio. Sus comienzos profesionales los desarrolló en el sector público, en la Fundación Genoma España y la OTRI de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. ASEBIO agrupa 262 entidades y representa el conjunto del sector biotecnológico español. La misión de ASEBIO es liderar la transformación del país, posicionando la ciencia e innovación y en especial la biotecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social. Entre sus socios destacan empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan su actividad de manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España. Gracias, Jon, por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Continuamos con Josep. Josep Lluís Falcó es fundador y CEO de Genesis Biomed. Doctorado en química, empezó su carrera en Sanofi para posteriormente trabajar en la farmacéutica Ferrer. Durante los últimos 10 años, Falcó ha fundado varias startups como Transplant Biomedicals. Genesis es una empresa de consultoría especializada en la creación de startups y spin-off procedentes de hospitales, centros de investigación y universidades. Los proyectos en los que Genesis trabaja son muy transversales, englobando las áreas de biotech, medical device, diagnóstico y salud digital. La empresa se ocupa de dar forma a los planes de negocio de las compañías y a darles soportes en las etapas de fundraising. En los últimos 3 años ha levantado 15 rondas de financiación por importe superior a los 60 millones de euros. También cuenta con un vehículo de inversión, Genesis Venture, dotado con 2,5 millones de euros y que invierte tickets de 50 a 100 K en proyectos early stage constituidos o en fase de preconstitución. Muchas gracias, Josep, por tu presencia en el webinar. Y finalmente os presento a Luis. Luis Pareras es socio fundador de Invivo Ventures, segundo fondo, el actual, y Health Equity, su primer fondo, que ya está invertido. Luis se define como médico y neurocirujano en su vida anterior. Invivo Ventures es un fondo especializado en invertir en Early Stage Life Science enfocado en tecnologías disruptivas. Desde Invivo gestionan también su primer fondo, Health Equity SCR, que como hemos dicho ya ha sido invertido con un muy buen track record de compañías que han atraído 170 millones de euros de otros inversores internacionales como Sanifit, Minoris, Versantis, Peptomic o Blicardial, entre otros. Y tiene algo más de 60 millones bajo gestión. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí hoy. Paso ahora la palabra a Diego para que inicie la moderación de la mesa. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Esther. Gracias sobre todo a los ponentes, pero también a los participantes. Hoy ponemos el broche a esta sesión de 4 webinars en el que, bueno, pues hemos tratado de generar un foro de reflexión con agentes clave de la inversión privada nacional. Cómo posicionar mejor los proyectos que surgen de la red y temas
como sabéis, proyectos de innovación muy, bueno, pues early stage, desde fases conceptuales, ¿no? Desde necesidades médicas puras hasta, bueno, pues pruebas de concepto, todo lo que tiene que ver con la valorización y finalmente, pues transferencia al mercado. Y para nosotros, bueno, pues lógicamente todo este panel con el que disponemos hoy, pues nos viene de perlas, ¿no? Como diría yo. Yo me siento hoy un poco como Vicente Vallés, con estos primeros espada, ¿no? Que diría él, de la biotecnología en España. Me siento como Vicente Vallés, pero estoy seguro de que los ponentes, pues le vamos a sacar más partido a su análisis, mucho más riguroso, son unos grandes profesionales. Y, a ver, no, he pensado, hemos estructurado este debate en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con la inversión privada como capital riesgo, la segunda más hacia la inversión empresarial, todo ello con el tinte de la COVID, el qué resulta o qué se espera de este momento que estamos viviendo todos. Luego también queremos reflexionar un poco sobre el boom de los proyectos COVID, el cómo poner el foco o cómo hacer las cosas con un cierto, bueno, pues rigor desde los centros de investigación como los que trabajamos nosotros, ¿vale? A la hora de poner en marcha proyectos orientados a nuevas terapias o nuevos nuevas terapias, nuevos métodos de diagnóstico, nuevos, bueno, métodos también de pronóstico, sistemas de seguimiento, monitorización de pacientes, ¿vale? En el ámbito de la COVID. Y bueno, y luego, por último, pues Ricardo Yabona, pues nos va a dar una perspectiva un poco autonómica y va a generar también un debate en ese sentido, ¿no? De diferencias que puede haber territoriales, sí. Bueno, pues poner encima de la mesa algunas cifras robadas o extraídas, ¿no? Del reciente informe de Asebio, publicado hace un par de semanas, en cuanto al qué éramos antes de que ocurriese esta epidemia, ¿no? Asebio, bueno, pues destacaba que el pasado año se dieron 32 operaciones de capital riesgo, que si no me equivoco es el año, bueno, pues récord, ¿no? En cifra de operaciones de inversión, de financiación, rondas de financiación, con 103 millones de euros comprometidos. Y al mismo tiempo, si uno mira la financiación pública, ¿no? Lo que se apalanca como un indicador de lo que se consigue apalancar en fondos públicos en torno al sector, pues 32 millones de euros fueron concedidos por el CEDETI a proyectos biotech. Esto fue antes de que ocurriese, bueno, pues esta epidemia, ¿no? De la COVID-19. Y claro, la COVID-19, pues el impacto económico en cifras macro, y podríamos ocupar todo el debate, pero bueno, extraigo aquí esta figura de la OCDE, en el que, bueno, en función de si hay o no un segundo brote, nos estamos yendo bueno, pues a cifras que pueden tener un impacto de, bueno, una reducción en torno al 11%, ¿no? del PIB. Y esto, claro, lleva asociado, pues, niveles de paro que, bueno, pues las previsiones hablan de hasta un 20%, de una deuda del 100 al 120%, del 100 estamos ya hasta el 120% del PIB. Y estos números asustan. Y si uno prevé que puede haber una segunda ola, pues te asusta aún más, ¿no? Entonces, ante este panorama, es cierto que este sector parece, disculpadme la expresión, que ha vivido un poco bueno, pues al margen de esto, o no sé si es que, o sea, no quiero decir al margen, sino que este impacto ha afectado a sectores como puede ser, lógicamente, el turismo, la hostelería, pero el sector biotech, teniendo tanto que decir y tanto que apostar ante una necesidad médica completamente nueva, pues ha continuado cerrando operaciones en las que habéis participado los ponentes que estáis hoy con nosotros. Se han cerrado incluso nuevos fondos de inversión, como es el de Isios. Y entonces la primera pregunta es,
¿cómo valoráis vosotros el impacto de la COVID en el de dónde venimos y en el de hacia dónde, ¿no?, nos conducimos? ¿Va a haber un impacto negativo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo medimos? ¿Y cómo vais a afrontar en primer lugar, desde los fondos? ¿Vale? Voy a lanzarle la cuestión a Clara, quizá la primera, pero queremos que el debate sea rico, ¿vale? Lo dirigimos a un ponente y luego, pues, vosotros vais cediendo la palabra, si os parece, uno al otro. Yo detengo el uso para que se os vea bien, detengo el uso de la pantalla compartida y le doy la palabra a Clara. Bueno, gracias, Diego, y gracias a ITemas por invitarme también hoy. Dejarme que vaya al grano, digamos, y te empiece a daros nuestra opinión desde Asavis y la mía personal respecto a esto. Y es que somos optimistas. No optimistas respecto a la economía. Es verdad que hay muchos datos de economía a nivel global que dicen que 2021 va a ser un año de una cierta recuperación económica a nivel internacional, pero que esto no va a ocurrir especialmente en España, sino lo contrario, ¿no? Parece que la economía en España pues, va a tener un golpe fuerte por cosas que has comentado, por pues, estar basada en un porcentaje, en mi opinión, demasiado alto en lo que es turismo y servicios, en unas calidades de trabajo y un volumen de trabajo temporal pues quizá excesivo en comparación con otros países en Europa, y por una serie de razones como pues, que la fiscalidad para la creación de empresas y la agilidad para estos términos administrativos pues, no son las óptimas ahora mismo en el territorio español. Es decir, es verdad que no podemos ser muy optimistas en cuanto al medio plazo de la economía española, pero sí es cierto que, como tú bien apuntabas, en lo que es el entorno de tecnología sanitaria, de biotech y todo lo que tiene que ver con el entorno salud y la inversión privada en este sentido, pues sí, parece que hemos vivido un poco al margen de eso, incluso en boca de muchos de nosotros, de la mía misma, que nos habéis oído decir que incluso puede ser que acabe teniendo un impacto positivo, ¿no?, en este sentido. Yo creo que se han dado y se dan una serie de circunstancias. A nivel social, en cuanto a los inversores, pues la concienciación de que la salud y la investigación en salud y el desarrollo de nuevas tecnologías y aportar esas nuevas tecnologías y soluciones en cualquiera de sus formas a la sociedad, pues es un must. Hemos hablado de impacto durante mucho tiempo y ahora nos estamos dando cuenta de que lo que significa, qué impacto tiene la inversión pública y privada en investigación básica, en investigación transaccional y también después de la creación de empresas para llevar adelante estos productos y soluciones terapéuticas y sanitarias a nuestra sociedad. No nos podemos quedar a la cola, creo que somos todos conscientes de ello, y además nos ha pillado en un, yo diría, buen momento en este sentido. Empezábamos el año en España hablando de que entre fondos de private equity y fondos de capital riesgo en todos los sectores había unos 5.000 millones de euros disponibles por parte de firmas españolas de inversión para invertir en nuevas compañías en España. Y esto es algo que, aunque estemos viendo la deuda pública creciendo hasta estos números de 100, 120 que comentabas, es algo que está allí y que no podemos desaprovechar, ¿no? Y estoy segura que después mis compañeros ponentes van a tener mensajes parecidos, pero es el momento de moverse, de apostar fuerte y de crear valor y puestos de trabajo con esos millones que están ahí disponibles para invertir. Pero tenemos que ser capaces de seleccionar de una forma muy inteligente y entendiendo el coste de oportunidad que eso supone, en qué sectores invertimos, ¿no? Y es evidente que el sector salud en todas sus variantes es un sector clave y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Solo en España, por firmas españolas, hay en este momento unos 700 millones de euros para invertir, venture capital español, para invertir en nuevas startups en el sector health. Y esto también está allí, ¿no? Los mayores fondos que estamos operando en España, y aunque no solo invertimos en España, también somos capaces de atraer capital internacional a nuestras compañías de aquí. Tenemos ahora mismo en nuestras manos 700 millones de euros disponibles para invertir. Con lo cual, creo que es un buen momento para crear compañías, un buen momento para financiar estas compañías y para crear puestos de trabajo de calidad y
y enriquecer esto. Pero tenemos que ser selectivos y tenemos que hacerlo de una forma muy inteligente. Si puedo continuar con el comentario de Clara, estoy de acuerdo con todo lo que Clara ha planteado. Nosotros desde que bueno, pues, estalló la crisis de COVID hemos hecho un esfuerzo por monitorizar cómo evolucionaba el sector. La verdad es que los datos por ahora, los indicadores que tenemos son buenos. Las medidas de emergencia que las distintas administraciones pusieron en marcha para rescatar la economía o para mantener a flote el tejido económico, pues nuestro sector ha conseguido, o en parte ha conseguido beneficiarse de algunas de estas ayudas. Hablo, por ejemplo, de los préstamos ICO, que una parte sustancial de las empresas de la asociación han conseguido, bueno, pues acceder a este tipo de financiación, que es financiación bancaria, pero bueno, lo han conseguido. Por otra parte, también la administración, tanto comunitaria, ¿no?, a nivel europeo, como también a nivel nacional, han puesto en marcha programas específicos de ayuda con algunas facilidades respecto a las tradicionales, ¿no? Hablo de aminoraciones de garantías, de procedimientos de tramitación administrativa ágiles, etcétera, que han hecho que el dinero, bueno, pues fluyese a un ritmo más rápido del habitual. Aunque no ha habido, pues digamos, una inyección relevante de recursos, porque si miras los datos, pues esto no deja de ser chocolate del loro, sí que se le ha imprimido una agilidad administrativa y una facilidad de acceso que ha tenido un impacto importante porque el momento lo justificaba, ¿no? Entonces eso, vamos, lo estamos viendo y es algo que valoramos positivamente. Por otra parte, comentaba una cosa muy relevante, Clara, que es el tema de la disponibilidad de fondos en el ecosistema de inversores especializados en ciencias de la vida. Ahí tenemos hay algún elemento curioso, ¿no? Que es que si analizamos los fondos de capital riesgo especializados en ciencias de la vida que operan en España y analizamos las añadas de los distintos fondos que se levantan, prácticamente se solapan. Es decir, digamos, los primeros gestores que surgieron en la industria, que fue pues Isios y algunas otras allá por el año 2008, levantaron sus primeros fondos en 2008, 14, 16 los segundos, que es cuando surge la segunda hornada de gestoras especializadas, de manera que estamos ahora en un momento, probablemente 2020, no hace falta ser muy listo para anticipar que va a haber un número significativo de operaciones porque todas las gestoras tienen fondos relativamente nuevos que han levantado han levantado sus fondos más recientes a lo largo de los últimos años. Entonces hay una bolsa de dinero disponible que irán canalizando al ecosistema de ciencias de la vida a lo largo de los próximos años, ¿no? Y si a eso le añadimos otro factor, ¿no?, que es el tema que también Clara comentaba, ¿no? De repente somos así, y en el mundo de la inversión también hay modas. De repente pasamos de que al inversor, digamos, medio español, ¿no?, sector de las ciencias de la vida, le es relativamente ajeno, ¿no?, y conocemos toda la cultura nacional de inversión y la aversión al riesgo que existe y que forma parte de nuestra cultura hasta cierto punto. Pasamos de eso a que de repente la gente se cuestione, oye, pues que igual en esto de las ciencias de la vida está pasando algo, ¿no? Y digo, está pasando algo porque está habiendo exits pues importantes con multiplicadores buenos, hay inversores especializados que están haciendo operaciones con inversores internacionales de referencia, y eso unido a COVID y a que COVID ha puesto de relieve lo importante que es invertir en este sector, está generando un apetito probablemente por parte de inversores que antes no se habían planteado acercarse hacia nuestra industria, ¿no? Entonces, tenemos la percepción, esto claro, luego hay que ponerle números, y nosotros no somos economistas y por tanto no tenemos la bola de cristal y habrá que ver cómo evolucionará en el futuro, ¿no? Porque sabéis que nuestro sector es tremendamente dependiente de las condiciones de acceso a financiación y cualquier segunda o tercera derivada que pudiera haber de esta crisis que terminase en una crisis financiera, que no es descartable un escenario de estos, evidentemente impactaría severamente. Pero ahora mismo los fundamentales que tenemos y también la pinta que tiene, digamos, el
la bolsa de recursos existentes y el apetito inversor existente hacia nuestro sector nos hace ser moderadamente optimistas a nosotros también. Por continuar un poco con lo que decía Clara y John, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Quizás nosotros aquí podemos aportar un punto de vista como consultores, ¿no? Viendo pues, los diversos fondos cómo se están moviendo, las diversas startups, centros de investigación. Y es un punto de vista quizás diferente, pero al final iremos al mismo sitio. Es decir, nosotros hemos visto que la mayoría de fondos especializados en ciencias de la vida hoy han estado haciendo fundraising en 2018, en 2019 y afortunadamente para el sector esta pandemia ha venido cuando ya estos fondos como mínimo han hecho su primer cierre, como mínimo. Los hay que ya están cerrados del todo y como sabéis un fondo de inversión tiene 10 años, 5 para invertir, 5 para desinvertir. Digamos, en términos generales, hay excepciones, pero en términos generales es así. Con lo cual estamos hablando de proyectos a largo plazo que no dependen de temas puntuales, como esperamos que sea la COVID-19, ¿no? Un tema más puntual circunscrito a un par de años. Entonces, estamos un poco a salvo de este momento puntual porque los fondos tienen capacidad y tienen, digamos, músculo financiero para invertir, afortunadamente para el sector. Si esto hubiera ocurrido 2 años antes, no estaríamos diciendo esto en absoluto. Viendo lo que ha ocurrido con los fondos, cuando todo esto empezó en enero, febrero, marzo, yo diría que hubo un poco de todo, porque hubo fondos que dijeron no nos vamos a parar, vamos a continuar con nuestra actividad inversora, obviamente vigilando el portafolio de participadas, porque tienes unas participadas que en parte son tu responsabilidad y tienes que ver si estas participadas van a tener algún tipo de tensión de tesorería asociada a que alguna actividad se haya parado, por ejemplo, actividades de fabricación o actividades clínicas sobre todo. Y estas participadas dependen de hitos, tienen que cumplir estos hitos y el inversor aportará más financiación según los tramos. Y si se retrasa este calendario, pues el dinero se va terminando en la cuenta corriente. Es decir, hay que vigilar muy bien las tensiones de tesorería de las participadas. Esto se ha hecho muy bien. Y la mayoría de inversores, por no decir todos, lo han hecho sin parar la inversión o algunos han hecho una pequeña parada durante un mes para ocuparse de esto y después continuar invirtiendo. Y la prueba es que la gran mayoría de fondos de nuestro sector han cerrado rondas, afortunadamente para este sector. Y ayer en una reunión donde coincidí con Clara se hizo la broma de que pues hay que vigilar pues qué día publicas la ronda, porque quizás Alta o Asabis o Isios ya te pisan ese día y casi no tienes ni espacio para publicar una buena noticia. Pero, en definitiva, yo creo que el impacto para los fondos, afortunadamente, ha sido bajo, podríamos decirlo así, sin ser demasiado optimistas, por este hecho del fundraising en 2018-19 y porque los proyectos son a largo plazo. Obviamente, si esto se alarga y si esto pues hay un segundo rebrote y si la vacuna llega tarde, etcétera, etcétera, y los centros de investigación pues siguen parados o a medio gas, pues notaremos esto, lo vamos a notar, porque los inversores hoy les llegan proyectos que iniciaron su investigación pues hace X años en función del tipo de proyecto que sea. Vamos a notar un gap, esto es indiscutible. Y si esto se alarga, pues este gap será importante. Entonces veremos qué pasa. Nadie sabe qué va a pasar, evidentemente, pero en principio, si esto dicen que es como va a ser, podríamos decir que pararemos el golpe. Este sería un poco el punto de vista. Para complementar un poco lo que decían mis compañeros, muy en la línea y mensajes un poco telegráficos, pero nuestro mensaje también es de optimismo, pero espero que hayamos aprendido todos cosas, ¿no? de esta época, porque creo que hay enseñanzas importantes. En primer lugar, es tiempo para una muy buena gobernanza de las compañías.
porque como tendremos ocasión de discutir creo que un poco más adelante, pero claro, no es lo mismo una compañía en fase preclínica que en fase clínica, etcétera, y es tiempo de máximo foco y máximo ayuda a las compañías de nuestro portfolio, pero también es tiempo de no detenernos. Quien se equivoque ahora, este es nuestro mensaje, se equivoca gravemente. De hecho, estamos todos invirtiendo, los que estamos en esta mesa. Alguno ha parado, pero la mayoría estamos invirtiendo. Nosotros hemos hecho 3 operaciones ya este año, haremos 2 este mes de julio y después de verano haremos otras 2. Quiero decir que estamos muy, muy activos. Hemos aprendido también, y yo creo que este es un mensaje porque este es un foro muy científico, ¿no? Y aprovecho para felicitarte, Diego, y a todos por la organización, ¿eh? Pero yo veo a mi alrededor mucha gente estos días que parece que tiene un doble grado de virología y economía, ¿no? Porque todo el mundo opina y todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Oye, como científicos, la verdad, si nos preguntan qué va a pasar, habrá segunda ola, no habrá segunda ola, etcétera, pues la única respuesta correcta es no lo sé. Cualquier otra respuesta es errónea porque no se conoce suficiente la biología del virus, ¿no? Pero lo que sí creo es que nos hace falta más ciencia, y hay un buen ejemplo. Se acaba de publicar hace unos días el súper estudio que ha hecho el Instituto Carlos III, ¿no? Donde precisamente lo que se extrae de ese estudio es que muy probablemente habrá una segunda ola, ¿no? Y que la herd immunity, la inmunidad de grupo, no va a ser suficiente para detener a este virus, ¿no? Hemos aprendido también que el sector salud no es solamente un sector económico, es un sector esencial para el bienestar, ¿no? de la sociedad, y el hecho de que sea esencial también nos da muchísima potencia para exigirle a la sociedad justamente que cuando haya paradas en el funcionamiento, si viene una segunda ola, etcétera, nuestro sector es el que menos afectado tiene que estar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nuestro mensaje es que este año va a haber nuevo récord superior al del año pasado, es decir, van a haber más inversiones. Nadie está parando. Y si me permites compartir un segundo la pantalla, no sé quién me tiene que dar el control, pero para reflejar un poco cómo analizamos desde InVivo este momento, el impacto que tiene en las ciencias de la vida, digamos, el tema del COVID, pues obviamente tenemos que analizarlo en toda la cadena de valor, ¿no? Está en la parte del fundraising, tanto para las compañías como para los propios fondos. No os olvidéis, nosotros también levantamos dinero. Aquí, con datos en la mano, los podemos comentar si queréis, luego los tengo, pero no hace falta mostrarlos, pero no estamos viendo ningún signo de contracción, más bien al contrario, como decía algún compañero antes, ¿no? Estamos viendo que hay incluso más interés porque nuestra industria está llevada por resultados más a medio y largo plazo, ¿no? Y están muy poco correlacionados con la volatilidad del mercado ahora, ¿no? Entonces hay un interés creciente por parte de los inversores en este tipo de compañías y además un apoyo también creciente del gobierno a través de instrumentos como los que citaba Ion y de capital no dilutivo y de apoyo a los propios fondos, ¿no? Luego lo que es el deal flow, aquí tengo que reconocer que desde InVivo hemos visto una caída importante del deal flow que se ha recuperado afortunadamente, es decir, hemos estado 3 meses viendo mucho menos, pero ahora se ha recuperado. Pero sí que es cierto que los proyectos que de verdad lo merecen y que necesitan el dinero y que son potentes, en estos no hemos visto que haya el deal flow. Es decir, de algún modo se han autoseleccionado ellos mismos, parece ser, ¿no? Y hemos visto solo los serios y los que estaban más en early stage, que no estaban para invertir, supongo que han decidido esperar. Luego la parte de la inversión estamos viendo seguramente una tendencia a hacer rondas un poco más largas. Yo digo también por ahí en los foros que, aunque no sé si podremos sustraernos a esa tendencia, por supuesto, pero intento racionalizar, digamos, lo que es el tamaño de las rondas para intentar capturar valor al máximo, porque es lo que me piden mis LPs, ¿no? Luego, en la ejecución, lo que decíamos antes, lo citaba Josep Lluís, las compañías pueden necesitar nuevas rondas, ¿no? Tienen que tener liquidez. Esto, cuidado que puede haber algún problema. Y las que estén en fase preclínica prácticamente no tendrán ninguna afectación, más que nada una actividad subóptima, pero porque a lo mejor alguna CRO, alguna CMO pues no está funcionando igual de bien en cuanto a tiempos. Pero en principio los que están en laboratorio, la gran mayoría están funcionando muy bien. Los que están en fases clínicas, nosotros tenemos unas cuantas compañías en fases clínicas, aquí sí que puede haber delays entre 0 y 6 meses, ¿no? No solamente porque haya problemas en el reclutamiento, sino porque hay problemas también en la captura de los datos. Por ejemplo, si hay endpoints que tienen que acontecer, digamos, pues a los 12 meses y coincide
con este momento, aunque no sea el momento final del estudio, pues cuidado con que los datos no tengan la calidad suficiente. Pero bueno, se está también resolviendo pues con visitas a domicilio, con más personal, con extensiones que la EMA o la FDA te permite. Hay una regulación muy excelente que han hecho tanto la EMA y la FDA recomendando acciones, ¿no? Y por último, para acabar, en cuanto a las salidas, ¿no? En los fondos que tenemos alguna compañía a punto de salir, que nosotros tenemos en este momento 3, pues es verdad que puede haber una cierta afectación en lo que serían operaciones de money, ¿no? Pero, sin embargo, si miramos el comportamiento que está teniendo la bolsa, especialmente en el Nasdaq, por ejemplo, Biotech, ¿no? Que es la que mejor ha rebotado y la que más rápido ha rebotado de todas las industrias. No es casualidad. Ha rebotado muy rápido porque nuestra industria es una industria esencial y es una industria que está trayendo mucho más interés. Si es verdad que si hay que hacer una IPO nueva ahora o hay que hacer algún deal con alguna Big Pharma, no es que haya menos interés, simplemente que es que el interés está focalizado hacia otras zonas, digamos, o sea, a otros problemas, y esto sí puede haber alguna cierta demora, pero con esto yo creo que acabo a ver si luego tenemos oportunidad de discutirlo mejor. No sé. Me ha gustado mucho tu esquema, que lo vamos a pedir, si nos dejas te lo pedimos. Está publicado en Twitter y lo podéis, todos mis esquemas son más que públicos, o sea que podéis utilizarlo las veces que queráis vosotros y cualquiera que lo haya escuchado. Muy bien, perfecto. Yo os voy a hacer 2 preguntas para cerrar un poco el módulo, muy concretas. Desde nuestra perspectiva, ¿vale? Como sabéis, somos sistemas y bajo nuestros paraguas están proyectos que hay algunos que en la semilla, ¿no? de una nueva empresa, otros no, otros son proyectos candidatos a transferirse a la empresa. Entonces, para estos proyectos en fase semilla que pueden dar lugar a un plan de negocio y a una compañía, ¿es buen momento para animarles a que constituyan a día de hoy, sí o no? Y la siguiente sería, teniendo previamente feedback de fondos como los vuestros, porque parece arriesgado constituir para ir a captar fondos públicos, aunque hay algunos instrumentos que estén disponibles, como comentaba John, quizás van más en la línea de, bueno, pues préstamos, ayudas, fondos ICO, pero no sé si tanto a arrancar, ¿vale? Entonces, animamos a constituir, si no, y con vuestro feedback. Venga, ahora que veo a Clara en pantalla. Gracias, Diego. La respuesta es sí. Es decir, es un momento para crear compañía. Dicho esto, por una razón, y es porque la financiación privada también está allí con avidez de encontrar buenos proyectos y de invertir en esos buenos proyectos. Dicho esto, es cierto que cada proyecto tiene su momento, en el sentido de que cada proyecto es transferible y tal en su momento concreto. A nosotros, y creo que a otros de los ponentes hoy, pero en Asabis nos encanta ver proyectos que todavía no son compañías y, de hecho, en algunas ocasiones, por lo menos en 3 de las 9 compañías que tenemos en portfolio, aunque no las hemos anunciado todas, pero digamos en 3 de las compañías hemos trabajado incluso con los fundadores en la constitución de esas compañías, en buscar cómo unificar esa inversión semilla, ¿no? Con lo cual, siempre es buen momento para acercarse a inversores como nosotros o como otros de la mesa, hablar abiertamente cuándo creéis que se puede constituir, cuándo no, dónde acudimos primero, estamos ya listos para una ronda más grande, no, qué tendríamos que hacer. Yo os diría, hablar, o sea, yo siempre hago bromas, pero durante mi etapa en la industria farmacéutica mentoricé varias startups, algunas de ellas en salud, y yo siempre les decía, los VCs, los inversores de capital riesgo, somos los consultores más baratos del mundo. Venir y os daremos nuestra opinión y gratis, además, ¿no? O sea que en este sentido yo os invitaría a hacernos esta pregunta de una forma muy directa con vuestro proyecto en concreto y compartirlo y seremos capaces de deciros incluso cuándo, en nuestra opinión, es el momento de transferir esa tecnología, esa ciencia y de montar la compañía. Pero en general, refiriéndonos a los datos económicos y el momentum que estábamos comentando, no es un buen momento para iniciar un estudio clínico, como bien decía Luis, al menos no en España o en los territorios más afectados,
pero sí es un buen momento para iniciar aventuras de startups en el mundo de la salud. Perfecto, muchas gracias, Clara. No sé si alguien quiere... Sí, yo por complementar lo que decía Clara, porque mi opinión es idéntica a la suya. La respuesta es sí, sin ninguna duda. Hay que hacerlo y hay que animar a la gente que siga montando compañías. Solamente un par de matices que yo creo que son importantes. Una, no caigáis en el error de añadir pipeline relativa al COVID para hacerlas más sexys. No hace falta. O sea, no hay que hacer ahora todo COVID. No hay que abrir líneas COVID, etcétera, para que la compañía sea atractiva, ¿no? Y luego tampoco penséis que precisamente porque ahora hay un apetito especial nos vamos a saltar, digamos, las necesidades que tenemos nosotros en cuanto a que esté todo preparado, ¿no? Es decir, no hay atajos, falta lo que falta y en el fondo los fondos, y lo digo con mucha humildad y autorrespeto a los fondos, pero somos muy autistas en el sentido de que lo que está sucediendo fuera, claro que lo vemos y claro que reaccionamos, pero si tenemos claro lo que vamos a hacer, somos autistas en el sentido de que no importa lo que esté sucediendo fuera, lo que me importa es que la prueba de concepto sea la suficiente, que el proyecto esté montado de manera adecuada, etcétera, etcétera. No vais a tener ni ventaja ni desventaja. Es un momento igual que cualquier otro para pedir financiación, pero tiene que ser muy serio el proyecto para que reciba nuestra financiación, ¿no? Y eso serían un poco dos mini consejos que me atrevo a darle a la audiencia. Perfecto. Pues gracias, Luis. Voy a volver a compartir pantalla, si me deja Alicia. La verdad es que va muy en línea con lo que ya nos estaba comentando Luis en su resumen, ¿no? Lo que veíamos en cuanto al impacto, ¿no?, que está teniendo en el sector biotech, y aquí he traído datos internacionales, ¿vale? Datos tomados de BioCentury, con idea ahora de que quizá John, ¿no?, nos dé su perspectiva un poco gran angular desde el sector bionacional, ¿no?, que está ocurriendo, a ver si lo podemos trasladar. En BioCentury han trabajado, bueno, en algunas encuestas a compañías biotech internacionales, principalmente americanas, y ahí, pues las principales restricciones que se están viendo en el campo de la I+D, o que prevén las compañías que va a haber en los próximos meses, pues es una restricción en los nuevos proyectos. Esto es algo que nosotros, desde el IRICIS, ¿no?, desde el Ramón y Cajal, hemos vivido en primera persona, ¿no? Luis lo comentaba antes en cuanto al, bueno, pues eso, el deep flow, y nosotros, en cuanto a potenciales interesados en nuestras tecnologías, acuerdos que estábamos a punto de firmar y se nos han caído, ¿no? Porque, lógicamente, pues hay que repriorizar los activos que tienen las compañías, o así nos lo han explicado, ¿no? Después, bueno, pues en mayo hicieron otra encuesta a empresas de Reino Unido y decía que hay muchas empresas que están, lógicamente, buscando financiación para este impasse, sobre todo en los proyectos de investigación clínica, como decíais. Y hoy mismo creo que va a haber un informe nuevo de McKinsey. Creo que estaban esperando a escucharos a todos vosotros para completarlo y lo lanzan esta tarde. Y bueno, pues dicen que los acuerdos de licencia caen a casi la mitad, ¿no?, comparado con los 3 años anteriores. Entonces, esta perspectiva, nosotros, bueno, lógicamente, pues todos los proyectos que manejamos no acaban siendo empresas, pero sí que tratamos de colaborar, co-desarrollar o licenciar. Y esto es algo, bueno, pues que nos preocupa. Entonces, yo le quería preguntar, bueno, a John directamente, ¿cómo ve, ¿no?, el sector de preparado o cuánto habrá que esperar para iniciar o para plantearnos proyectos o nuevas colaboraciones? Porque parece que hay fondos privados para constituir o para consolidar compañías, pero ¿qué hacemos, ¿no?, con abrir nuevas líneas de investigación o de desarrollo? Nosotros estamos haciendo un estudio análogo a estos que has enseñado entre las empresas de la asociación. Todavía no tenemos muy pocos resultados recogidos, con lo cual no tengo, digamos, no puedo aportar datos cuantitativos de análisis, pero sí que hemos visto que, como comentaban en intervenciones previas mis compañeros de panel,
Durante la fase aguda de la emergencia sanitaria, bueno, pues los proyectos de desarrollo clínico sufrieron una paralización pues relevante, ¿no? También la agencia española tuvo algunas dificultades y los propios comités éticos también tuvieron dificultades para, bueno, pues para pues dar trámite, ¿no? a los ensayos clínicos, tanto nuevos como aquellos en marcha, ¿no? Bueno, según la situación se ha ido normalizando, lo que nosotros hemos ido viendo entre las empresas de la asociación es que esto poco a poco ha ido volviendo a la normalidad y esperamos que así continúe siendo. Es cierto también que ahí las agencias reguladoras han hecho uso de flexibilidades. La agencia española emitió, creo que fueron como 2 o 3 documentos con recomendaciones permitiendo el envío de la medicación a casa de los pacientes, permitiendo la monitorización en remoto, etcétera, ¿no? Arbitrando flexibilidad regulatoria y eso ha permitido salvar los muebles, ¿no? Entonces, bueno, por ahora, bueno, pues ha habido un impacto y lo que esperamos es que según la situación se ha ido normalizando, pues el impacto vaya desapareciendo siempre y cuando pues no haya rebrotes en el futuro y la situación no se complique, ¿no? Esa es un poco la percepción que nosotros tenemos en este momento, ¿eh? No tenemos todavía datos cuantitativos que esperamos tener a lo largo de las próximas semanas. Gracias, John. No sé si hay algún comentario sobre las empresas participadas, ¿no? De los fondos en los que participáis o los que haya, empresas a las que estéis dando apoyo desde Genesis Biomed. ¿Algún apunte? Sí, nosotros podemos, por ejemplo, decir que, tal como se ha comentado antes también, que no hay que parar, digamos, en todos los procesos, sobre todo de back office, porque desde el confinamiento, evidentemente, no podíamos ir al laboratorio, no podíamos experimentar, no podíamos generar nuevos resultados, no podíamos valorizar el proyecto, ni tan siquiera externamente, no podíamos externalizar ciertas operaciones preclínicas, clínicas de fabricación. Y desde esta reclusión que hemos tenido, pues evidentemente hay que adelantar todo lo que es back office. ¿Qué es back office? Desde la preparación de un plan de negocio hasta la planificación de toda una campaña de fundraising en la que tienes que calcular valoración, tienes que segmentar a qué inversores te vas a dirigir, etcétera, hasta comunicarte con tu patronato para que desde tu institución se agilicen al máximo los trámites para poder tirar adelante la aprobación de la creación de la spin-off. Y, por ejemplo, en los últimos meses hemos visto como 2 nuevas spin-offs se han aprobado, estando confinados. El mes que viene, este mes, en julio, vamos a aprobar otra y durante el semestre que nos queda de año, como mínimo, habrá 3 más. Y hemos iniciado 3 campañas de fundraising. Es decir, los inversores también quieren recibir deal flow, quieren seguir evaluando proyectos, porque esta actividad la pueden hacer de cualquiera de las formas, aun estando confinados, y es la forma de avanzar. Si ponemos el freno de mano y dejamos de hacer todo esto, cuando llegue el momento, pues tendremos un gap de actividad importante que no sabremos cómo rellenar. Entonces sí que tendremos un impacto importante. La forma de mitigarlo es avanzar lo máximo posible todos estos procesos que no dependen estrictamente hablando de lo que es resultados de la investigación. Luis, no sé si quieres añadir, pero bueno, solamente en cuanto a la gestión de participadas, Luis lo ha comentado un poco antes, ¿no? Digamos, hay como tres casuísticas distintas en cuanto a la parte más operativa. Las compañías que están en clínica, pues evidentemente sufren y van a sufrir retrasos porque hay retrasos en la ejecución de estudios clínicos, en la evaluación de endpoints y en cómo eso al final tiene un impacto regulatorio, etcétera, ¿no? El segundo nivel son las compañías que todavía no están en preclínica o que ya hay mucha actividad que no es de estudio clínico, pero que tienen mucha dependencia o del propio laboratorio o del laboratorio donde tienen el centro de investigación o de unos pocos proveedores que estaban en España o en territorios muy afectados, ¿no? Y ahí también hay pues, impacto en los timings, básicamente, ¿no? Y las compañías que tenían pues, más outsourcing o que ya tenían estudios en marcha en distintos países, en distintos territorios, pues como la ola territorialmente en el globo ha ido pues, pasando en meses diferentes,
cuando una zona se quedaba más confinada, empezaba a reabrirse otra zona, ¿no? Nosotros tenemos una compañía que tenía estudios en Portugal, en Italia, en el norte de Europa y, bueno, todo ha ido evolucionando con calendarios distintos y sí que hay algo de retraso, pero mínimo, ¿no? Pero cualquiera de estos retrasos al final tiene un impacto económico, tiene un impacto en el riesgo de refinanciación de las compañías. Y una de las cosas, igual que esta pandemia va a confirmar la compra de cosas por Internet, ¿no? Ha acelerado la adopción de estas cosas, había una tendencia que ya estábamos viendo antes de COVID, que era que las rondas de financiación eran más grandes y pretendían financiar mejor las compañías por un periodo más largo de tiempo. Eso no quiere decir que después esas rondas sean trancheadas, respondan a milestones concretos, pero eso era una tendencia que ya veíamos y que cuando ocurren situaciones como la que hemos tenido ahora, que evidentemente acabas pues tener que financiar un poquito más la compañía, es muy importante que las compañías estén bien financiadas y que no esperen al último momento para levantar la siguiente ronda, de no ir siempre con la soga al cuello, porque te pueden pasar estas cosas y vas a poder necesitar un 10-15% más de tu presupuesto en alguno de tus estudios o en todos, y esto va a pasar, y pasa habitualmente, ¿no? Con lo cual, esta es una de las tendencias que vemos, en la que creemos firmemente desde Asavis y es nuestra filosofía, ¿no? Creemos que nuestras empresas estén bien financiadas, no para lanzar la casa por la ventana, sino para tener la tranquilidad de poderte enfocar en tu operativa y en maximizar esos recursos y no estar haciendo fundraising constantemente ahora en una ronda, después en la siguiente, ¿no? Creemos que esto es relevante. Muy bien, gracias, Clara. Voy a hacer una pregunta, no voy a compartir pantalla porque no nos estamos quedando sin tiempo y quiero darle paso a Ricardo. Entonces, una última pregunta y como antes apuntaba algo Luis, se la dirijo a él. Proyectos COVID, ¿vale? Estamos viviendo el boom de las convocatorias de proyectos COVID, eminentemente públicas o a veces público-privadas también. Hay 130 proyectos que han sido financiados desde el Instituto de Salud Carlos III. Hay 127 proyectos que han sido financiados ya por el CEDETI. Hay varias convocatorias que nacieron como vocación de ser abiertas a lo largo mientras durase la pandemia y se han tenido que cerrar porque se han visto sobrepasadas por el número de proyectos. Y a nivel internacional he podido encontrar como 350 proyectos terapéuticos abiertos y 50 de ellos en preclínica. Y yo le pregunto, quería preguntarle a Luis, ¿qué opina de estas cifras? Es verdad que hace falta generar conocimiento, porque no sabíamos nada de esta enfermedad y es nueva, pero ¿hasta qué punto y hasta cuándo tenemos que seguir volcados? Porque desde temas lo hemos visto, hemos dejado lo que estábamos haciendo y nos hemos centrado en el COVID y hasta cuándo debemos ir así, ¿no? ¿Qué análisis haces de estos números o de esta situación, Luis? Bueno, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, el conocimiento sobre el COVID y en general en virología sobre cualquier posible nueva pandemia es muy necesario, más necesario que nunca, y que desde luego hay que incentivar y animar a los equipos de investigación y a las compañías que se quieran formar para, digamos, iniciar proyectos COVID. Lo que ocurre es que a la vez que digo esto, tengo la sensación de que hay una cierta hiperinflación de colocación de temática COVID en compañías que no tienen los recursos para hacer temática COVID, ¿no? Es decir, que mi respuesta es, creo que es bueno que haya muchos proyectos COVID, pero también creo que que no nos podemos pasar, ¿eh? Pasa que es muy difícil, claro, cuando dices en términos macro, es muy fácil opinar, ¿no? En términos micro, cuando cada compañía tiene que escogerlo, pues claro, cada compañía tiene que hacerlo mejor para sus intereses, pero en general, cuando está demasiado forzada la conexión con el COVID, es que, claro, si es una compañía, por ejemplo, me lo invento, pero que tiene una terapia celular que es capaz de expresar antígenos, pues el antígeno Spike, pues y quiere hacer una vacuna, magnífico. Pues que veo compañías que tienen small molecules que están trabajando, yo qué sé, en la inflamación articular, pero que dicen que también son COVID, ¿no? Entonces, creo que, hombre, hay que tener un poco de sentido común. Yo no me atrevería jamás, como científico, a decir a otros científicos en qué tienen que investigar o en qué tienen que dejar de investigar. Es bueno investigar y es bueno financiar esa investigación, pero, hombre, con un poco de sentido común
Y también os digo, desde un punto de vista, desde mi óptica, es decir, si la virología antes del COVID era un 2% de las inversiones que hace el VC internacional, es posible que ahora en vez del 2% pues pase a ser el 4%, no lo sé, se multiplicará por 2, o el 6 y se multiplicará por 3, pero no deja de ser el 6. Hay muchos clinical needs que son extraordinarios y que necesitan cubrirse y que no pueden permitirse el lujo de que perdamos la atención sobre esos clinical needs, ¿no? De manera que mi único mensaje es el del sentido común. No hay que prohibir o dejar de prohibir, pero, hombre, sentido común que al menos las compañías que vayan por ahí que tengan los assets necesarios para poder ir por ahí con unas ciertas garantías, no simplemente de manera oportunística, que normalmente no suele acabar bien, ¿sabes? Si me permites, Diego, aquí yo hago como dos lecturas, ¿no? Por una parte, bueno, si estos números, si algo ponen de relieve es lo importante que es tener sectores económicos y capacidad, infraestructura y capacidad de investigación instalada en áreas que te permiten luego responder rápidamente a situaciones de emergencia sanitaria como esta. Si el sector no tuviese la madurez que tiene ahora mismo en España, probablemente no hubiese sido capaz de responder con la agilidad que ha hecho a la crisis sanitaria, desarrollando nuevas tecnologías diagnósticas, fabricándolas y poniéndolas en el mercado, y lo mismo pues, con las vacunas o con nuevos abordajes terapéuticos, ¿no? Y eso es bueno, creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos como industria, ¿no? Y está por otro lado esta lectura, ¿no? Que si me permitís ser un poco cínico, lo que nos ocurre en España es que como estamos tan caninos, en el momento que alguien desde la administración dice voy a dar ayudas para COVID, todo el mundo a COVID. Si tuviésemos probablemente un ecosistema y un policy mix para financiar la investigación biomédica adecuada, esto no ocurriría. Lo que ocurre es que como tenemos una insuficiencia, digamos, de recursos financieros y de instrumentos, pero no solo son recursos, estoy hablando de trabas burocráticas, herramientas adecuadas, tenemos una insuficiencia crónica. En el momento que emerge la oportunidad, pues todos a por ello. Y ese, digamos, serían las dos lecturas desde los dos lados de la misma moneda, ¿no? De alguna forma. En línea con lo que decía ahora John del apetito y lo que decía Luis del sentido común, pues balanceando las dos cosas. Por ejemplo, ayer nos llegó un proyecto que planteaba desarrollar un in vitro diagnostic device para COVID y, claro, la salida al mercado después de la aprobación regulatoria era en 2023. Entonces dices, pero bueno, ¿tiene sentido plantear este proyecto para que puedas diagnosticar COVID-19 en 2023? Que si Dios quiere y afortunadamente esto ya estará casi resuelto o resuelto del todo. Bueno, hay que tener sentido común. Y si tu proyecto puede vehiculizarse hacia COVID, evidentemente, adelante. Si no, evidentemente no. Teniendo en cuenta que las herramientas para financiar, sobre todo desde el punto de vista público, son muy oportunistas. Hemos vivido, por ejemplo, el instrumento, la call extraordinaria del H2020. O hemos vivido la call también del Rapid Response del EAT Health, etcétera. Son siempre proyectos, digamos, financiados de forma muy oportunista, muy rápida, con un retorno muy anticipado. Es decir, si es a largo plazo, olvídate porque no tiene sentido. Y yo, si me permitís añadir, a mí me cuesta ser políticamente correcta en responder esta pregunta. Soy crítica, soy muy crítica respecto a estas convocatorias y a esta forma de actuar y lo siento muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía John. Para mí esto solo refleja que a veces no se actúa con suficientemente sentido común, punto uno, y punto dos, lo caninos que estamos tanto desde la perspectiva de compañía como desde la perspectiva de grupos de investigación. Que yo tuve la ocasión de revisar, porque colaborando con unos socios, con Alantra, que son socios de Asavis, ellos decidieron dar un premio a non-profit, una especie de mecenazgo a un proyecto europeo y a un proyecto español relacionado con COVID, pues porque tenían ganas de hacer algo de impacto, que no fuera solo comprar no sé cuántas mascarillas y regalarlas a algún sitio, ¿no? Y recibíamos proyectos que eran de un oportunismo y de un ángulo totalmente erróneo, creo yo, ¿no? Es decir,
Si tú estás estudiando proteínas y eres muy bueno estudiando proteínas, puede ser que lo puedas aplicar a COVID, pero rizar el rizo de según qué formas, pues no, ¿no? Nuestro criterio, nuestra recomendación fue siempre, hay buenos grupos de virología y de inmunología en España, grupos que llevan muchos años trabajando en estos temas, en virus de RNA, en mucho tipo de... A estos grupos, financiales para que el COVID y los futuros coronavirus y otros virus que vengan, tengamos herramientas para atacarlos. Pero según qué proyectos y oportunidades, para mí no son los adecuados y no es la forma de afrontar esto. Igual que en el tema de diagnóstico, tenemos compañías buenísimas, pequeñas y grandes en España, que pueden hacer test y que pueden dar soluciones. Era allí donde teníamos que ir a buscar las soluciones, creo yo, que estaremos de acuerdo en esto. Y sobre todo lo que me preocupa, y lo estamos empezando a ver, pero espero que no vaya mucho más allí, es qué impacto va a tener estas convocatorias extraordinarias que han salido en las convocatorias habituales, si me permitís, de financiación que van a venir, porque si resulta que encima de esto después lo tenemos que restar de lo otro, pues no va a ser una buena noticia para el sector, especialmente para la investigación más básica y que se fundamenta más en financiación pública. Estupendo análisis. Muchas gracias. He consumido mucho tiempo, estamos casi en hora, pero yo quiero que Ricardo tenía planteado y analizado un poco de situación en torno regional o autonómico. Ricardo, no sé si nos puedes hacer llegar un poco tu visión y la pregunta a los ponentes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias al panel. Y yo voy a ser extraordinariamente rápido para robar muy poquito tiempo al panel porque está siendo súper interesante. Os he ido escuchando un poco que venimos de 2019, de un año de récord en cuanto a la inversión en capital riesgo. 2020 todo parece que va a ser otro año de récord, no solo informe ASEBIO, sino pues en el informe ASCRI, el capital riesgo informal. Es decir, está ascendiendo todo lo que puede ser el ámbito ciencias de la vida y el apartado que muchas veces también nos queda de lado, que es salud/medicina, que aparece en algún informe, digamos un poco que está ascendiendo el sector a sector estratégico. Yo espero que no sea una situación puntual, sino que realmente se quede en esa situación de posición estratégica dentro del país, ¿no? Pero se escuchaba además también que, bueno, este momento de récord puede venir un poco por la circunstancia de los tiempos de los fondos. Como bien comentaba Josep Lluís, venimos de 2018-2019 fundraising y ahora, pues bueno, se presupone que van a ser los tiempos calientes en cuanto a inversión. Pero y os escuchaba también comentar que es un buen momento para crear compañías que puedan estar preparadas para ese momento de inversión 2021, 2022, 2023, pero que tener ese gap en cuanto a deal flow por un poquito el parón de actividad. Si vamos a esos informes, sí que es cierto que hay un marcado carácter territorial de dónde se generan más que de dónde se generan los proyectos, de dónde se producen las operaciones. Cataluña, evidentemente, liderando este tipo de actividad y donde se concentran ahora mismo la mayor parte de fondos de capital riesgo sectorial. Pero como bien decía Clara también al principio, no solo hay capital riesgo sectorial disponible para invertir, sino que hay un capital riesgo no sectorial disponible, que eso hay otras regiones, especialmente Madrid, donde hay un volumen importante, y que por ese ascenso a una posición estratégica del sector en el país, ahora mismo pues mucho capital riesgo no sectorial está ávido de conocer proyectos biotecnológicos. Pero el problema, y yo os he escuchado muchas veces antes de COVID, es la dificultad que tenéis para encontrar proyectos invertibles, que si eso unimos a esa sospecha del posible gap que tenéis, la pregunta es, ¿no se generan proyectos invertibles en otras regiones? ¿Tenéis dificultad para otras regiones? ¿Qué mecanismos creéis que pueden existir como para que lleguen proyectos invertibles a vuestro conocimiento desde otras regiones? También comentaba Clara que ellos son muy activos a la hora de intentar recibir proyectos en fases previas a la tipología de inversión de un fondo de capital riesgo para ir conociendo y tener el radar abierto.
un poco mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Sí que hay regiones muy identificadas con esto, pero ¿cómo podemos hacer para que un mercado de proyectos potenciales como es España, que no es tampoco un tamaño, es un tamaño medio probablemente de región a la hora de generar proyectos, podamos visualizar más esos proyectos teniendo en cuenta que ITEMAS es una red que tiene un carácter nacional? Y yo creo que, según el guión, creo que Lluís era el primero que tenía que contestar a esta pregunta. Pues vamos, ya, Ricardo, empiezo yo entonces. Mira, yo creo que, sinceramente, no tengo la sensación de tener muy en cuenta lo sectorial / no sectorial, ¿eh? Es decir, nosotros, con toda sinceridad, recibimos proyectos de toda España y no solo los recibimos, sino que los vamos a buscar a toda España, porque vamos a buscar aquellas cosas que nos interesan a quien las tiene, ¿no? Entonces, sí que es verdad, como es lógico que somos una industria que tiene un punto local, los que están cerca nuestro pues lo tienen más fácil para venir y para enseñarnos, pero me resisto un poco a caer en esa concepción de, no, es que los de Barcelona invertimos alrededor de Barcelona y los de Madrid invertimos alrededor de Madrid y los de Galicia invierten en Galicia. No es verdad. Nosotros invertimos y de hecho, si hago la enumeración de nuestras compañías, las tenemos desperdigadas por toda España, ¿eh? Incluso hay algunas que son de fuera de España, ¿no? Tenemos una compañía en Suiza y alguna otra pero bueno, con esto te quiero decir que nosotros no tenemos ningún bias a la hora de evaluar proyectos. Estamos viendo solamente el proyecto y su calidad, no de dónde está viniendo, ¿no? Entonces, si lo que dices es verdad y los proyectos de otras comunidades tienen una cierta dificultad, tal vez no es que tengan más dificultad, tal vez es que hay menos proyectos porque también hay menos densidad de científicos allí, no lo sé, ¿eh? No he estudiado el problema. Pero, desde luego, si es verdad que percibo una cierta dificultad, déjame que envíe el mensaje público ahora, decir, oye, que vengan todos, ¿eh? O sea, porque los queremos ver de donde vengan. Nos es completamente indiferente e invertiremos donde esté la calidad, no donde esté el equipo. Nosotros ayer, y lo tenemos muy fresco, estamos trabajando para un inversor. Ayer teníamos un comité de inversiones. Pues el deal flow es muy variado. Hay compañías que se analizaron que provienen de Madrid, de Cataluña, de País Vasco, de Valencia, Andalucía, y creo recordar que estaban de las 17 comunidades autónomas, 16 estaban representadas. Evidentemente hay compañías que aportan más, comunidades que aportan más, comunidades que aportan menos, pero yo diría hay bastante globalidad en esto. Desde nuestro punto de vista como consultora, estamos trabajando en todas las comunidades autónomas, en todas tenemos algún proyecto, al menos uno, y no hemos visto, digamos, este efecto. Sí que es verdad que tenemos muchas cosas en Madrid, muchas cosas en Cataluña, pero también trabajamos en Valencia, en País Vasco, Galicia, etcétera, ¿eh? Con lo cual, y por ejemplo, Madrid sí que está ahora repuntando muchísimo a nivel de nuevas spin-offs hospitalarias, ¿no? Con el SERMAS en este caso, se ha hecho una normativa de creación de spin-offs hospitalarias y estamos ahora pues en plena ebullición. O sea que nuestra percepción no es digamos, muy local. Al contrario, como decía Luis, vamos a buscar estos proyectos y cuando los vamos a buscar los encontramos, ¿eh? O sea, nuestra percepción es, digamos, muy global en este caso. Por nuestra parte, lo mismo, ¿eh? Nos gusta ver proyectos de todas partes. Es cierto que estadísticamente recibimos y encontramos las dos cosas, más proyectos en unas zonas en unos territorios que otros dentro de lo que es España, ¿no? Nosotros ayer estábamos anunciando la inversión en una compañía muy early stage en Galicia, de hecho en el Parque Tecnológico de Ourense, con lo cual, que es Origo Biofarma, con lo cual al final vamos a invertir en esas compañías ahí donde estén y en este caso esa compañía tiene unas ventajas competitivas de acceso a financiación no dilutiva y de know-how porque están muy ligados a Galquimia, que es uno de los socios fundadores con una expertise de química médica a nivel internacional buenísimo.
Yo diferenciaría entre dos temas. Una cosa es de dónde viene el proyecto de investigación y dónde está, y la otra es dónde constituyes la compañía. Hace unas semanas, ya me descuento, pero anunciábamos la inversión en una compañía que es Inbrain. Inbrain surge de una tecnología que sale del Instituto Catalán de Nanociencias, pero la CEO es una CEO con perfil internacional, Carolina Aguilar. Carola es madrileña, ha trabajado muchos años en Suiza, tiene su familia medio en Madrid, medio en Valencia, y la compañía decidimos constituirla en Barcelona por una serie de circunstancias, ¿no? Barcelona es ahora mismo, hacía unos días se había publicado el quinto hub europeo de formación de startups, quiere decir que tiene un cierto atractivo, y en Life Sciences pues un cierto histórico, ¿no? Pero es muy importante que las compañías ahí donde estén tengan una visión internacional. Y quizás esto es lo que también diferencia un poco Cataluña o Barcelona, Madrid o otras zonas del norte, ¿no? Que es que tienen esa capacidad de atraer talento, advisors, etcétera, de muchos sitios distintos, ¿no? Sin un foco ni siquiera español, sino con una mentalidad muy global y con una mentalidad muy abierta. Y también tengo que decir que en algunas veces nos ha pasado, y ya acabo, que cuando hemos ido proactivamente a buscar proyectos que pudieran ser empresariales en algunos centros de investigación, también en Cataluña, pero fuera de Cataluña, nos ha costado mucho. Nos ha costado llegar a que nos dieran esa lista, ¿no?, de proyectos, porque esta tradición de transferencia, de crear startups, etcétera, en algunas regiones y territorios, quizá porque no hay ejemplos a los que mimetizar todavía, pues está costando un poquito más, pero seguro que lo haremos, y os invito a que lo hagamos juntos también. Yo simplemente comparto todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero como soy el único no catalán entre los ponentes, pues voy a echar una flor a Cataluña. Yo creo que hay que reconocer, y es indiscutible, pues que Cataluña hizo una apuesta hace muchos años. Una apuesta con visión de futuro de que, bueno, pues que el sector de las ciencias de la vida, incluso me atrevería a decir que la investigación en general tenía que tener un papel importante, digamos, en la economía regional, ¿no? Y de ahí surgieron una serie de infraestructuras y de políticas que han tenido un recorrido a largo plazo, ¿no? Pues podría hacer referencia a Biocat, que es una fundación que lleva muchos años funcionando, con más o menos presupuesto, pero siempre funcionando. Está, digamos, toda la infraestructura regional de centros de investigación, que está francamente bien y donde también ha habido un apoyo económico relevante, ¿no? Y luego, digamos, la política y la cultura, ¿no? Al final esto, si tú pones los recursos, las políticas adecuadas y las mantienes en el tiempo, eso genera una cultura. Una cultura que se basa en la relación entre lo público y lo privado, la transferencia, la interrelación entre el capital y las empresas que están buscando financiación y los centros públicos que están en esa interacción perpetua, ¿no? Entonces, esto fueron los primeros, probablemente, en el ámbito del conjunto del Estado en hacerlo. Y eso genera tejido, ¿eh? Y a partir de ahí, pues yo siempre digo, y siempre que tengo la ocasión, digo que en Cataluña, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el ejemplo? Digo, pues mirar lo que han hecho en Cataluña. En Madrid estamos dando, yo que soy vasco y madrileño de adopción, pues me alegro mucho de que por fin el SERMAS haya decidido pues facilitar la creación de startups, pero es que hasta hace 2 años tenían que pasar por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y conozco algún caso cercano a la asociación que tardaron 2 años en conseguir que el Consejo de Gobierno les autorizase la creación de startups. Claro, esto desincentiva a cualquiera, ¿no? Entonces, políticas adecuadas, recursos, visión a largo plazo. Es, desde mi punto de vista, lo único que funciona. Y ahí, pues, Cataluña fue la primera y, por tanto, va más adelante. Y me alegro que todos los demás territorios nos estemos poniendo las pilas, y aquí yo creo que ITEMAS también tiene un papel dinamizador muy importante que jugar, ¿no? Y os doy la enhorabuena por ello, porque al final este es un negocio de sembrar, en mantener, regar, en darles, digamos, luz al campo y esperar hasta que el campo florezca, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Yo solamente un apunte, que me encanta escucharos con esa proactividad a poder realmente conocer de todos los territorios, con lo cual yo entiendo que en las próximas ediciones de informes anuales probablemente empiecen a despuntar otras regiones, y coincido con Lluís, al final, si hay voluntad de buscar
y no despuntan proyectos, es porque a lo mejor los proyectos de calidad se concentran en según qué regiones que, como comentaba John, pues a lo mejor tienen más facilidad o más histórico para generar proyectos de calidad. Pero seguro que aparecen proyectos de calidad en otras regiones. Por supuesto que sí. Muy bien, pues oye, bien, gracias a todos. Va a cerrar Carolina de... Sí. Y... Carolina. Sí, no, bueno, simplemente comentaros, no ha habido ninguna respuesta, o sea, ninguna pregunta desde el chat. No sé si, Diego, quieres que le demos la oportunidad si alguien quiere lanzar una pregunta o estamos tan fuera de tiempo que lo dejamos estar. Lo dejamos estar, ¿no? Lo dejamos estar. Si hay preguntas, luego, pues en la parte que nos las redirijan, ¿no? Como ya no tenemos vino español, pues lo dejamos para café online. Para la próxima. Se lo haremos llegar a los ponentes. Nada, pues simplemente, como este es el último webinar de la serie que se lanzó de inversión en proyectos de innovación en tiempos de COVID, agradecer a los ponentes que han intervenido en esta ocasión. Yo, concretamente, nosotros desde Aragón creo que sí que tomamos el relevo, el testigo de lo que habláis de deslocalizar un poco el acercamiento de proyectos a fondos de inversión o potenciales inversores. Yo creo que nos tranquiliza el mensaje de que no ha de paralizarse el acercamiento de ese tipo de proyectos debido a la situación, aunque se haya puesto durante un tiempo el foco quizás en estos proyectos de COVID, sino a medio plazo efectivamente sí que notaremos los efectos y los impactos de forma negativa probablemente. Nos quedamos también con el mensaje que lanzaba Luis de que evidentemente el sector salud ya no está solo como un sector económico, sino cada vez más como un sector esencial y realmente, bueno, pues que no ha de estar tan sujeto a esos vaivenes que pueda traer la economía o las situaciones políticas o en este caso las crisis sanitarias. Y nada, ya para cerrar, simplemente comentar a todos los asistentes, bueno, además de agradecer el patrocinio de Génesis Biomed, comentaros que se han ido llevando a cabo unas pequeñas ilustraciones a modo de infografías de resumen de los webinars que han tenido lugar y que os lo haremos llegar. Os lo harán llegar desde el grupo de trabajo, bueno, en el que estamos, todos los que estamos aquí moderando. Bueno, pues esto dará un poco lugar a sacar unas pequeñas conclusiones y cualquier cuestión, como dice Diego, como no hay vino español, pues nada, yo creo que no tenéis los contactos de todos y si no somos muy fáciles de localizar, todos los ponentes seguramente en LinkedIn y otras redes. Con lo cual, nada, simplemente agradeceros y aunque somos miembros del grupo, también agradecer al grupo como tal de trabajo de temas de empresas e inversores el haber lanzado esta serie de webinars, porque yo creo que sí que es importante conocer las herramientas y las posibilidades y el estado de situación para mover este tipo de proyectos.